Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Lo prometido es deuda, Masters, y como se los dije con nuestro review de Jedi Fallen Order el día que salió este videojuego, ha llegado ya el día de revisar en su totalidad la historia de este videojuego, situado 5 años después de los eventos de la Orden 66 y la venganza de los Sith, en una historia protagonizada por el Padawan Jedi Cal Kestis. Y debo decirles, Masters, que hago este video porque ya pasó un cierto tiempo conveniente para que ya hayan experimentado la historia por ustedes mismos, para que se sorprendieran jugándolo, y si no lo han hecho aún, debo advertirles que este video estará lleno de spoilers de principio a fin sobre su historia. Bueno, pues Jedi Fallen Order, en cuanto a su historia, definitivamente se ha convertido en una de las mejores del canon, y es en sí de mis favoritas entre todos los juegos que ha habido desde siempre en la historia de la saga. Su fuerte, pues, es la narrativa, y es una historia totalmente Jedi, como nos lo dijeron sus creadores del estudio de Respawn. Una donde todos los personajes superan sus miedos, y eso se nota bastante a cada momento en el arco de todos los personajes principales, incluyendo su protagonista. Y básicamente la historia podremos dividirla en 7 capítulos, Masters, de inicio a fin, y justo en la primera parte de ellos, que viene siendo como un prólogo, aquí conocemos a Cal Kestis como un joven adolescente que justamente perdió a su maestro Yaro Tapal 5 años antes, cuando estaban en medio de una incursión al sistema Bracca en las guerras de los clones. Y esto se da justo en medio del entrenamiento del Padawan, que tiene unos 11 años, y es en ese momento cuando trágicamente para él se ejecutaría la Orden 66, y ahí su maestro de la raza Lasat daría su vida para que el Padawan Kestis pudiera escapar. Claro, a la par de esto, Cal perdería en medio del escape su sable Jedi, y en un acto de furia al ver el asesinato de su maestro cuando los clones se volvieron contra ellos, lograría escapar junto con el sable de Yaro Tapal, congelando brevemente a los clones para así caer en una nave de escape al planeta Bracca. Pero a la par de esto, el alumno pierde parcialmente su confianza y su conexión con la fuerza por la culpa de haber permitido la muerte de su maestro. Y la historia que formalmente conocemos nos muestra un Cal de unos 16 o 17 años que vive con miedo y oculto con perfil bajo dentro de ese mismo mundo de Bracca del borde medio, donde él teme que lo puedan perseguir si alguien sabe que un día de su pasado fue un Jedi. Cal vive con culpa por creer que su entrenamiento no fue suficiente porque su maestro murió ante sus ojos, y a pesar de que tiene el sable de este, no se siente digno de ser un Jedi. Vive recluido en ese mundo sin siquiera salir a explorar la galaxia, lo cual se lo reclama un amigo que hizo de la raza Vednedo llamado Prof. Sin embargo, después de años de estar oculto en medio de ese gran centro de reciclaje de viejos cruceros Venators, el destino de Cal Kestis cambia radicalmente cuando la vida de él y de su amigo Prof se ven en riesgo, y tiene que usar la fuerza para salvarlo a él de una muerte segura. Esto pues con el tiempo despierta el interés del Imperio y del Inquisitorius, quien despacha ahí a sus fuerzas para cazar al desconocido Jedi. Con esto vemos que aparecen legiones del Imperio con Stormtroopers humanos, pero sobre todo también Purge Troopers del último lote de clones de camino, a quienes ya habíamos visto antes que Lord Vader utilizaba junto con sus inquisidores en los cómics. Pero en la persecución acuden ahí la novena hermana, una ex Jedi pasada al lado oscuro, conocida antes con el nombre de Masana Tide, y también la nueva segunda hermana inquisidora, quien en sus años como Jedi tuvo el nombre de Trilla Suduri. Cal entonces escapa brevemente, pero finalmente la segunda hermana lo acorrala, y cuando parece que le dará el golpe final, se aparece ahí también la misteriosa tripulación del Stinger Mantis para rescatarlo. Tanto su piloto no sensitivo a la fuerza llamado Grease Drytus y una ex maestra Jedi de nombre Sir Junda, quienes apenas si logran sacar a Cal de aquel aprieto. Y tras este largo contexto, esto nos lleva al segundo capítulo, ya que Sir Junda junto con Grease le explican que lograron descifrar las comunicaciones del Imperio para dar con Cal, y que en realidad lo que ellos pretenden es reconstruir la Orden Jedi y ya no vivir más ocultos. Aquí pues es donde se nos introduce a Bogano, un ancestral planeta desconocido fuera de los mapas del Imperio, donde ellos tenían su escondite y donde había ruinas de la antigua civilización Cepho, la cual tenía una forma particular de ver y entender la fuerza milenios atrás. Es entonces que Sir le explica a Cal que necesita a un Jedi para esa misión, dado a que ella dejó la Orden Jedi y se cerró a la fuerza. Esto en un evento tras la Orden 66, donde perdió a su Padawan, y tras esta pérdida se cerró a la fuerza como Luke también lo hizo. Es aquí donde se nos introduce a BD-1,
One, un antiguo droide que perteneció al maestro de Cere Junda, justamente el viejo Ino Córdoba, quien exploró desde que fue el maestro de Cere cientos de mundos, al igual que la biblioteca Jedi, para entender mucho más de la civilización de los Cephos. Y casualmente en BD había muchos de los recuerdos grabados de Ino, dado a que antes justamente le perteneció. Y es así que se nos revela en una ruina en un antiguo templo Cepho en Bogano que Ino Córdoba escondió un gran secreto ahí solo para aquel Jedi que probara ser capaz de entender su filosofía y completar el reto que le tenía. Ahí pues estaba un holocrón con la lista de todos los usuarios sensitivos a la fuerza que los Jedi habían detectado antes de su destrucción. Esto pues es una enorme rima con la historia de Yocasta Nu, dado a que Córdoba y ella fueron grandes y estudiosos amigos. Y justo ella le dio una copia de la misma base de datos que antes Vader consiguió cuando mató a Yocasta. Así que los hologramas de Ino Córdoba nos llevan a viajar por varios mundos que cada uno tiene su aporte en la historia. Planetas tan distintos como Cepho, Kashyyyk o Dathomir, los cuales todos estos planetas tuvieron relación con los Cepho. Y todo se da para que Cal Kestis pueda abrir esa bóveda en el mundo escondido de Bogano, donde Córdoba escondió el holocrón con la lista de niños sensitivos a la fuerza. Esto nos lleva al tercer capítulo, donde visitaremos el mundo del borde exterior de Cepho, el cual fue un día la capital de una avanzada civilización de practicantes de la fuerza, con el fin ahí de encontrar algunas pistas. Y aquí, claro, vemos más de esta civilización, pero también despertamos a los míticos guardianes de los templos Cepho, que operaban con unas misteriosas esferas de energía, unos que fueron originalmente descubiertos varios años atrás por Córdoba y Junda cuando ambos como maestro y aprendiz visitaron el templo en Ontoto, un hecho que se dio en los cómics precuela de este videojuego. A la par de esto, Cal Kestis poco a poco empieza a recobrar algo de su confianza perdida, al igual de su conexión en la fuerza mientras acumula experiencia, reconectándose con sí mismo y recordando cosas tan básicas como empujes de la fuerza o ciertas acrobacias. Pero todo esto lo vemos mediante regresiones constantes a los tiempos de los Jedi, cuando el pequeño Padawan Cal Kestis se entrenaba ahí siendo supervisado por su maestro Yaro Tapal. Así que tras investigar algunas tumbas Cepho, terminamos dando con algunos indicios de esta civilización hacia con los árboles Groshir de Kashyyyk, los cuales nos dan otra pista y hacen que la Stinger Mantis y todo el grupo viaje para aquel planeta cuando se nos revelan los hologramas de Córdoba que el jefe Wookiee Tarful, a quien conoció como un viejo amigo, podría ayudarles en Kashyyyk para descifrar el camino para abrir la bóveda. Es así que llegamos al cuarto capítulo, donde vemos los estragos de la guerra, al igual que el esclavismo Wookiee y la industrialización del imperio en el mundo de Kashyyyk, el cual estaba pasando por una situación muy distinta a la última vez que lo vimos en la venganza de los Sith, ya que de inmediato al ver Kashyyyk nos damos cuenta que hay algunos partisanos de Zhou Guerrera que se han unido también a algunos Wookiees para tratar de llevar la lucha mucho más lejos, y terminamos aquí ayudándolos un poco. Esto claro en un guiño con una incipiente rebelión y también con los métodos un tanto más radicales de Zhou Guerrera como los vimos en Rebels o Rogue One. Es así que mientras buscamos por el planeta la ubicación del jefe Tarful, que es perseguido por el Imperio, terminamos siendo llevados en un cruce entre varios planetas de nuevo a Cepho. Y esto mientras la segunda hermana logra dar con nosotros al interceptar comunicaciones, y sorpresivamente cuando estamos en medio de la búsqueda se aparece para capturarnos, sabiendo ya que el holocrón de Ino Córdoba fue escondido, y ahí en un breve combate ella termina quitándose su máscara y se revela ante Cal como Trilla Suduri, la Padawan original de Cere Junda, la cual tras la Orden 66 fue capturada y violentamente torturada por el Imperio hasta que la rompieron mentalmente para hacerse una más de los inquisidores de Darth Vader, aparentemente aquí la segunda en importancia. Pero claro, cuando el Inquisidor estaba a punto de rematarnos en un breve combate, es BD-1 quien logra salvar aquí a Cal Kestis, activando un campo de energía que separa al Jedi de la Inquisidora. Cal así logra escapar y así descubrimos en las tumbas de Cepho que necesitamos un artefacto conocido como el Astrium para poder abrir así la bóveda en Bogano y poder también abrir el holocrón Jedi. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño y raro desvío, ya que Cal termina siendo capturado por unos cazarrecompensas por unas deudas que tenía el piloto de la nave Mantis, el buen Grease Dreytus, y pasamos un breve tiempo sin armas hasta que logramos escapar de los captores siendo rescatados por esa nave, y es así cuando de nuevo Cal confronta a Cere, quien le revela ahí por qué no le dijo la verdad sobre la Padawan Trilla. Ambas pues habían estado escapando tras la Orden 66 junto con algunos niños Jedi. Sin embargo, entre el caos, Cere fue capturada y torturada, y también sin su protección lo fue más tarde Trilla, solo que a la Padawan sí la lograron romper, y justo en el Inquisitorio Cere
Seer tiene que ver la conversión oscura de Trilla, algo que desata el lado más terrible de Seer con un potente torrente de la fuerza en medio de la base del Inquisitorius, algo que termina noqueando a todo el mundo y que solo así pudo escapar. Pero al mismo tiempo esto la hizo que tuviese cierto miedo de su propia oscuridad y se termina alejando de la fuerza hasta este punto de la historia. Todo esto, claro, nos lleva a nuestro quinto capítulo, Masters, de cara al final de la historia, donde es posible rebotar de nuevo entre algunos mundos como Dathomir y de nuevo Kashyyyk, tratando ahí de encontrar el Astrium en los restos Zeffo. Aquí pues nos damos cuenta entre nuestros viajes que la rebelión de Saw Gerrera ha tenido que partir, pero nuestro contacto ahí nos permite saber dónde está el jefe Wookiee Tarful, quien nos daría más tarde una pista hacia el Astrium para poder abrir la bóveda. Y así, después de cruzar todo este mundo invadido por el Imperio, descubrimos que ya antes Sino Córdoba había conseguido ese Astrium de Kashyyyk de los Zeffo que buscábamos, por lo que el único que quedaba estaba en las profundidades de la tumba de Kujet en el siniestro mundo oscuro de Dathomir. Por lo que a Cal no le queda otra opción más que ir a ese planeta. Pero justo aquí, casi al partir de Kashyyyk, la persecución del Inquisitorius continúa y terminamos aquí enfrentados en un combate a muerte con la parcialmente cyborg novena hermana inquisidora, y el duelo termina por ser brutal con esta potente alienígena Dugotin. No obstante, Cal logra con un fino movimiento cortarle su brazo derecho, derrotando ahí a la hermana, quien a pesar del dolor hace gala brutal del entrenamiento que tuvo con Vader e intenta ahí asesinar a Cal. Pero aquí el Jedi termina contrarrematándola con otro corte, al igual que un potente empuje de la fuerza que la hace caer de un gigante árbol Groshir para no verla jamás. Es así que llegamos al penúltimo capítulo, yendo y viniendo de Dathomir a Ilum. Y el planeta Dathomir termina por ser como lo vimos en Clone Wars o Rebels, un mundo siniestro y lleno de peligros por todas partes. Pero también vemos que es un mundo casi inhóspito y que perdió mucha de su gran gloria con las matanzas que hubo en las guerras de los clones, tanto por el general Grievous como por los Sith. Y justamente en nuestra búsqueda de la tumba de Kujet y el Astrium, descubrimos a una superviviente hermana de la noche llamada Merrin, quien en un principio con su magia nos impide que estemos ahí por su poca simpatía hacia los Jedi, y también con su magia despierta a zombies ancestrales de las hermanas de la noche, o también aquí nos damos cuenta que un viejo errante domina a los pocos hermanos de la noche que quedan. Es entonces que al entrar finalmente a la tumba tras muchos peligros, que Cal Kestis tiene que confrontar a su terrible pasado y sus miedos, en una visión muy similar a la de Luke Skywalker en Dagobah, donde aquí el Padawan termina enfrentándose a su maestro Yaro Tapal, y al hacerlo portando el sable de su maestro, este termina por quedar totalmente inútil y descompuesto, lo cual interrumpe la misión de Cal ahí sin poder obtener el Astrium. Pero al salir del templo la cosa se pone mucho peor, ya que descubrimos que el viejo que controla los Sabrak es Taron Malicos, un ex Jedi convertido a la oscuridad que tuvo una alianza con la hermana de la noche Merrin, hasta que ésta se rompió por sus engaños, al igual que por la seducción al lado oscuro que tuvo este Jedi. Y curiosamente, con este Jedi tenemos 4 supervivientes nuevos entre la lista que teníamos de 27 Jedi tras la Orden 66, Masters. Es así pues que nos vemos forzados a huir de Dathomir entre un montón de hermanas de la noche zombies que son levantadas entre los muertos, y todo para ir al planeta Ilum, para que ahí Cal Kestis, guiado por la fuerza y por Cere Junda, pueda reforjar el sable que perdió cuando confrontó a sus miedos en Dathomir. Y aquí nos damos cuenta que ese ancestral planeta helado de los Jedi de las regiones desconocidas ha sido densamente excavado por el Imperio para obtener los cristales Kyber de la Estrella de la Muerte. Pero también nos damos cuenta que literalmente esa organización y la Primera Orden continuarían cavando más y más, porque Ilum, años más tarde, se terminaría convirtiendo exactamente en la mismísima base Starkiller, en un gran guiño de la historia del juego hacia con las 3 trilogías. Es entonces que en medio de Ilum y sus cuevas heladas logramos encontrar un Kyber que resuena con Kestis en la fuerza, pero al tomarlo este súbitamente se rompe por mitad, en un gran simbolismo hacia el propio Cal, que está roto por dentro. Pero es BD-1 aquí quien invita a Kestis a que lo intente de nuevo, y así este Jedi usa el cristal roto junto con los restos del sable de su maestro para reforjar uno nuevo y a la vez reconstruirse a sí mismo, superando todos sus miedos. Todo para final de cuentas salir de Ilum con dirección de nuevo a Dathomir, donde aquí visitamos la tumba de Kujet, superando esta vez nuestros miedos en otra visión más con Yaro Tapal, donde vemos ahora que esa pérdida de su maestro ha sido superada por Cal. Y así nos terminamos encontrando en el fondo de la tumba tanto a la hermana Merrin como también a Taron Malicos. Pero aquí primero la humildad de Cal se gana el corazón de Merrin, quien se termina aliando de una extraña manera a él.
mientras que Taron únicamente espera a Cal que se convierta al lado oscuro de la fuerza, lo cual claro no es así, dado que ya en este momento él es un Jedi debidamente comprometido más que nunca y ha crecido mucho. Así que esto nos lleva a un enfrentamiento inevitable entre los dos con sables de luz, donde casualmente aquí únicamente ganamos por la intervención de la hermana Merrin y sus poderes de combate. Así pues, de una forma inesperada, esta hermana de la noche solitaria encuentra en Cal Kestis en alguien que pueda confiar y decide así, al no tener una familia, unirse a la tripulación de la Mantis, comenzando así un curioso quinteto que se vuelve una especie de familia, donde vemos que cada uno en sus respectivos arcos poco a poco fueron creciendo y superando sus miedos. Y claro, no nos vamos de Dathomir sin conseguir el preciado Astrium, lo cual finalmente nos lleva a nuestro capítulo final, al momento mismo que vamos al oculto planeta de Bogano para abrir la bóveda de los Zeffo, donde Ino Córdoba escondió el holocrón con la lista de los niños sensitivos a la fuerza para refundar una nueva orden Jedi. Sin embargo, aquí comienza toda una reflexión con Cal Kestis sobre si en estos tiempos oscuros del Imperio es conveniente o no refundar una orden Jedi que pudiera ser perseguida y por ende también el destino de esos potenciales niños a entrenar. Por lo que al entrar en la bóveda y abrir el holocrón, justo tenemos una visión de la fuerza frente a un espejo, al puro estilo de Rey en la tercera trilogía. Aquí, pues, Cal exactamente ve una especie de futuro catastrófico si llega a entrenar en estos tiempos oscuros a estos niños que están en la lista del holocrón. Y ve que, claro, sí podría llegar a entrenarlos por un tiempo, hasta que los inquisidores y los troopers los terminarán cazando. Todo para finalmente revelar que si hacía eso, el propio Cal Kestis terminaría como un inquisidor más en el lado oscuro, roto por dentro y convertido también como le pasó a la Padawan de su maestra Cere Junda. Pero claro, antes de que Cal pueda decidir qué hacer con ese holocrón, súbitamente Trilla, la segunda hermana inquisidora, da con el escondite y la bóveda en Bogano, algo que parece muy casual, pero este hecho se explica en los cómics precuela de Jedi Fallen Order, ya que ella descubre en el templo en Untoto un datapad de Ino Córdoba, y justo en él se indicaban muchos de los conocimientos del Jedi y de la bóveda en Bogano. Así que en este enfrentamiento, cuando Cal estaba a punto de derrotar a la segunda hermana, él termina tomando el sable de luz de la Inquisidora y al hacerlo tiene una violenta visión del pasado de esta ex Jedi, lo cual le permite a Trilla robar el holocrón y escapar de ahí hasta la fortaleza de los Inquisidores en el planeta Nur. Algo curioso porque parece que ese planeta está justo en un sistema con un planeta volcánico que se nos infiere que es Mustafar. Claro, esto hace sentido porque Vader pretendería tener cerca al Inquisitorius. Además, claro, por la flota de Star Destroyers que protege ese planeta, al igual que también lo hacen en Mustafar, y no nos podemos olvidar de la similitud de esta fortaleza con la del castillo de Darth Vader. Así que tras esto, Cal y Cere hacen un plan con la ayuda de Merrin para infiltrarse hasta el mismísimo cuartel de los Inquisidores para así poder robar el holocrón, no sin antes darnos cuenta que Cal completó su viaje como un Padawan Jedi al ser nombrado ahí Caballero Jedi por el sable de un Inquisidor en manos de Cere, quien parcialmente vuelve a ser también una Jedi. Aquí pues al llegar los dos a Nur causan un completo caos en esa fortaleza, matando troopers, estallando el complejo e inundándolo. Todo para que Kestis llegue a la batalla final de nuevo contra Trilla por ese holocrón, la cual tenía la preciada base de datos que la Inquisidora pretendía usar para ganarse el favor del emperador Palpatine, y esto incluso por encima de Lord Vader. Es así que se da el combate más emocional y complejo entre estos dos representantes de la luz y la oscuridad estrechamente vinculados a Cere Junda. Y aquí, claro, Cal hace gala de todo lo que ha avanzado en la fuerza, la espada y su confianza, y finalmente termina venciendo a Trilla, desarmándola con un corte fino y tomando su sable de inquisidor y recuperando al mismo tiempo el holocrón. Es justo aquí que Cere se aparece para cerrar su arco con esta ex discípula y le extiende la mano a Trilla tratando de rescatarla de la oscuridad que la ha fagocitado. Y Trilla, claro, revela que sentía odio por ella, pero justo cuando vemos el lado más humano de esta inquisidora es cuando la siniestra respiración de Lord Vader se hace presente en ese lugar en un momento sumamente tétrico para todos, y le dice a la inquisidora que le ha fallado, matándola al instante con un corte por la espalda. Cere de inmediato en su furia ataca al Sith, y este sin problemas la lanza al precipicio dejando solo a Cal Kestis ahí, el cual no se bate un duelo con el Sith y este lo atrapa de inmediato con un estrangulamiento, solo para que en un último golpe de la fuerza lograr liberarse del estrangulamiento del Sith. Así es como Cal logra brevemente huir de las garras de Vader, no sin antes ser perseguido por toda la fortaleza por el Lord Oscuro, el cual también desea tener ese preciado holocrón. Y cuando parece que por fin podemos escapar de Lord Vader,
él hiere casi mortalmente a Cal. Y así en los últimos segundos, tanto BD-1 como Sir reaparecen para hacer una afrenta heroica. Sin embargo, el poder de Vader es demasiado y desarma a la Jedi, quien intenta con un último empuje oscuro acabar con Vader. Pero Cal, aquí demostrando su avance, la detiene, por lo que solo llega una estocada final del sable carmesí de Vader que intenta alcanzar a Yunda. Pero esta usa una técnica de la fuerza con un campo de energía no visto antes que termina por detener el embate del Sith de forma impresionante. Los dos por unos segundos quedan detenidos y es Cal en las profundidades de esa fortaleza submarina quien rompe un vidrio para lograr hacer escapar a ambos antes de que el Sith los termine por acabar. Y así dejan a Lord Vader con toneladas de agua que tiene que detener con la fuerza. Es así como a duras penas los dos Jedi salen con vida para escapar en la Mantis junto con sus dos amigos y su droide. No sin antes Cal decidir destruir el holocrón, dejando el destino de los niños únicamente en la fuerza, dándonos aquí una enorme muestra de cómo todos ellos superaron sus historias y dejaron de estar solos para ser una extraña familia de 5 muy similar a lo que vimos en Rebels. Pero es inevitable la sensación de que se viene una segunda parte, porque todos al final simplemente se preguntan ¿a dónde vamos ahora? Y es así que vemos que esta tripulación está lista para enfrentarse a un mundo post-Orden 66, donde al menos vemos que para el futuro de sus historias ninguno de ellos vivirá más con miedo. Y también en los próximos días, Master, les traeré un montón de easter eggs y cosas que resolvió este videojuego. Pero si también les interesa conocer todo mi review y mi experiencia particular con Jedi Fallen Order, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.